Bueno, esta tribuna tiene que ser una atalaya. O sea, nosotros somos prácticamente en la comunicación lo más bajo que hay. O sea, no hay menos que nosotros, no existe. Entonces, esa desventaja es precisamente nuestra mayor fuerza. Porque lo que digamos acá, o lo que hagamos acá, o lo que planteemos como noticia, tiene que ser superior, o por lo menos intentar que sea, algo que, no te voy a decir inapelable, sino que sea útil. Porque lo importante en la vida de cualquier persona, haga lo que haga, ya sea barriendo el patio o tirando un satélite, lo importante en la vida es que lo que uno haga, lo haga con una gran entrega, con un gran amor y que sea útil a los demás. Eso es lo más importante. Después lo demás no tiene mucha importancia. Entonces, cuando existe algo raro o atractivo que nos puede ser de alguna manera útil a cada uno de nosotros, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros pueblos, a nuestros países, a los políticos sobre todo, y a los economistas que son los que tienen el poder, cuando nosotros encontramos algo en el mundo, escuchá, esto es muy importante, ¿eh? Tenemos que tratar de, por todos los medios, es que se conozca, porque son cosas rarísimas, sobre todo en el tema que vamos a tratar hoy, que se sucedan en muchas partes. Es casi imposible encontrar ejemplos para mostrar. Y sobre todo, ejemplos constatables y verdaderos, no ejemplos fabricados de productos. Entonces, nosotros, y me van a cargar, upas, ya sé lo que van a decir, siempre hablando de lo mismo. ¿Te das cuenta, viejo, que estás siempre hablando de lo mismo? ¿No te das cuenta? Lo que me dicen, o que me dirán, o que pensarán, este viejo está chocho, está gagá, siempre repite lo mismo, no tiene, pobrecito el viejo este, ninguna idea. Y habla tanto y cacarea tanto de cosas útiles. Este viejo no sabe nada, está parado en el tiempo. Qué bueno que si piensas eso, lo pienses y ahora trata de reafirmarlo, confirmarlo. Pero bueno, ya es una broma esto. La pregunta de hoy, ¿cuál es la magia? Escuchá bien, la magia que tiene López Obrador ya lleva 5 años casi de gobierno, tenga la aprobación de casi el 70% en su tarea de gobierno. 70% después de gobernar 5 años con toda la oposición y con todos los medios de comunicación en contra. Aunque te parezca mentira, reconocido por sus enemigos. Mirá que los enemigos son impiadosos. ¿Por qué? Les ha afectado en el corazón de su mundo, o sea, la corrupción. Vivían todos prendidos de la teta del Estado y este vino y les bajó la caña. Entonces, cuando un fenómeno de este tipo, que es como encontrar un cuervo blanco o una garza negra, ocurren, uno dice, bueno, ¿qué hago? Lo comento porque nosotros tenemos gente en nuestros países, amados, queridos, pues gente que está tratando de gobernar, unos con honestidad e entrega absoluta y con capacidades, pero el enemigo está instalado ya. El enemigo se ha instalado en nuestros países porque ha hecho una tarea de tiempo. O sea, los enemigos nuestros de nuestros países en Latinoamérica no es una tarea espontánea. O sea, no fue de la noche a la mañana, fue una tarea de tiempo.
y en el tiempo de esa tarea se fueron haciendo experimentos diferentes. O sea, todos fueron experimentos. Primero entraron con la potencia de destruirlo todo, bombardear, matar a los dirigentes, asesinarlos, envenenarlos, matarlos como los mataron en Chile a Allende por comunista, nacionalista, y bombardear a la Argentina, una ciudad abierta, la gente indefensa, bombardeando Plaza de Mayo, la aviación militar, la aviación de la Marina, y en otros lados asesinaron presidentes, en otros lados, en fin, los hicieron volar en helicóptero, les tiraron los aviones, y después fueron perfeccionando el proceso. Me sigue, ¿no? Siguen perfeccionando, o sea, llegaron a ir perfeccionando el bosquejo de la penetración y el dominio. O sea, no entraron, como te dije, de golpe. Entonces, ese proceso de degradación de los poderes internos de nuestros países llevó a que ellos avanzaran. ¿Cómo avanzaron? Comprando voluntades. ¿Cuánto valía 5 generales que tenían mando de ejército? Y 5 generales pueden ponerle 10 millones de dólares depositados en un paraíso fiscal donde nadie nunca en la vida podían realmente investigarlo o llegar a conocer la picardía de ella. Y 5 generales eran 25 millones de dólares. Ponerle que fueran el doble, ponerle que fueran 50 millones de dólares que costaban 5 generales para crear un movimiento. Primero, ya se tenía quién iba a ser el ejecutor material del caso. Ahora bien, ¿cómo esos generales podían ingresar como elefantes en un bazar? Y había que preparar el ambiente. O sea, preparar el ambiente había que crear una conciencia colectiva, que las instituciones no funcionaban, que todos los dirigentes políticos y funcionarios del Estado eran unos ladrones, eran unos incapaces, eran unos ineptos, incluso le daban dinero a algunos tontos para cualquier cosa y entonces después los fotografiaban. O sea, que había una degradación generalizada dentro de las instituciones. Toda institución importante, económicamente hablando, ya sea producción o reservas petrolíferas, gas, agricultura, dominio de los ríos, comunicaciones, en fin, todos los lugares donde estaban generación de electricidad, distribución de la electricidad, estratégicas en fábricas militares o control de los puestos importantes que generaban riqueza, comercio exterior, en fin, todo lo más importante se degradaba eso. O sea, todo el que estaba al frente de una institución lo corrompían primero y tenían los fotógrafos de ahí. Entonces, hacían una campaña de 6 meses de desprestigio de las instituciones. Hay que privatizar, el Estado no sirve, son todos unos ladrones, hay que ponerlo en las manos de la gente digna, de la gente profesional, de los capacitados para que administren los poderes. Entonces ya tenían en 6 meses o 1 año de trabajo, tenían ya hecho el nido prácticamente del desprestigio y la voluntad del pueblo, la opción del pueblo de decir, sí, tiene razón, está todo malo, todo malo. Y ellos conspiraban para eso. O sea, producían una desestabilización de precios, una desestabilización de insumos,
cerraban el comercio internacional, en fin, un montón de desgastes que se producía, falta de alimentación, falta de papel higiénico, falta de azúcar, falta de harina para el pan, falta de que no sé qué, de combustible, querosene, gas. Y entonces ya tenían los 5 generales, o 4, 3, o uno que tenía, a uno le daban 50 millones de dólares y decía, arma su equipo. Y él, con sus amigos de graduación, amigos de estudio, amigos compañeros, decía, bueno, mira, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto, usted va a ser gobernador de tal provincia, vos te voy a dar esto, usted va a ser ministro de esto. Y sácate, un día reventaban todo, violentamente, y se hacían el poder. Se hacían el poder. Y eso ocurrió a lo largo de un periodo de 70 años. Y hoy tenemos todos nuestros países, todos, absolutamente todos, lo más importante de cada uno de nuestros países, está todo privatizado. Pero simultáneamente, como costaron 50 millones, 100 millones, o sea, entregaban 10 millones y se hacían firmar papelitos por 50 millones. Y se fue acumulando lo paralelo, el golpe silencioso, el golpe financiero, que es la gran condena, el golpe financiero. O sea, todos los países, todos, absolutamente todos, están abrumados con deudas externas importantes. ¿Y quiénes la sostienen? Esa deuda externa, porque para sostenerla hay que legalizarla. Entonces, ¿cómo legalizas algo en un país? Las instituciones que imparten justicia, Corte Suprema, jueces y fiscales. Entonces, Corte Suprema, jueces y fiscales, apoyados por la prensa que produjo la descomposición previa, es un poder desconocido que opera en las sombras y que sacan los militares, porque ahí viene la jugada. Sacaron todos los militares de todos los países que habían puesto dictadura y pusieron gobiernos democráticos, apoyados por la prensa. Y siguieron otorgando concesiones. Usted va a ser presidente y le ponían los ministros de Economía, le ponían todo el gabinete a los presidentes democráticos. Entonces, hemos llegado a esta situación. Entonces, ahora vuelvo a México. México no había escapado a estas generales de la ley. No le habían dado un golpe de Estado porque no fue necesario, pero tenían un golpe de corrupción tomada. O sea, la corrupción en México era... O sea, llegó un presidente a decir que la cultura de México era la corrupción, que era parte de la cultura de ese país. Ahora bien, llega por fin, después de varios intentos, un gobierno del pueblo, un gobierno de grandes mayorías. Pero eso no garantizaba nada. Eso no era... Llegaron gobiernos honestos o posibilidades honestas en muchos lugares del continente, en muchos países, pero eso no aseguraba nada. Entonces, ¿cuál es la diferencia de México, por ejemplo, con te voy a nombrar 2 o 3 gobiernos que llegaron y que fueron una gran opción? Lula en Brasil, Lugo en Paraguay, el gobierno de Bolivia, Evo Morales, el gobierno de Uruguay, Pepe Mujica, el gobierno de Néstor Kirchner en Argentina. O sea, llegaron un montón de gobiernos porque ya no podían aguantar la presión, ya tenían todo enajenado, o sea, tenían el poder corporativo, como yo te he dicho, que ha superado y es el que hoy controla el mundo, y no el poder político, se había hecho de todos los lugares estratégicos en todo el continente.
La llegada de López Obrador a México fue una sorpresa para muchísimos, sobre todo de ese poder en la sombra. Y López Obrador, un hombre sumamente inteligente y con una originalidad extraordinaria y con una pasión por el trabajo, por el orden, por la honestidad, forma un gran equipo de trabajo. ¿Qué pasó en Latinoamérica? Que todos los prospectos que hubo, con UNASUR, con Chávez, con Lula, con Kirchner, con Correa, no se adaptaron, porque no tuvieron la capacidad dentro de la oportunidad de negociar, qué es lo que está haciendo López Obrador hoy. Ellos se fueron a enfrentar al poder que los había, estaban en el poder que era el dueño de los países. Lo enfrentaron. Y fíjate cómo terminaron todos. Todo la UNASUR, el Mercosur, todo cómo terminaron. Y cómo López Obrador logra un milagro. Por eso digo que es algo mágico, que es el único que ha sobrevivido enfrentado a esos poderes extraordinarios, y hoy está asociado, por ejemplo, anteayer, está negociando con lo más graneado del mundo. Lo ha venido, por supuesto, lo ha venido a favorecer esta guerra de Ucrania y Rusia, porque la gran factoría de Asia se ha encarecido para todo lo que consume este país, que va a seguir siendo todavía potencia por quién sabe cuántos años más. Esto no te hagas la ilusión de que esto va a desaparecer. Sí, van a salir competencias se van a instalar, incluso competencias financieras, competencias monetarias, pero el poder de consumo que tiene este país, y donde yo te estoy hablando, por muchos años. Tal es así que las grandes corporaciones del mundo, que están en China, ya están haciendo fila para instalarse en México. Ayer nomás, la semana pasada, hace 2 semanas, la BMW de Alemania va a fabricar todos sus automóviles eléctricos en México, en San Luis Potosí. Ayer, el viernes pasado y ayer, López Obrador entró en negociaciones directamente con el dueño de Tesla. O sea, el Musk, no sé cómo es, un muchacho joven, multimillonario dueño, ahora acaba de comprar Twitter, como dicen acá, Twitter, y tiene la fábrica de automóviles, fue la primera que pegó, que es la Tesla, que posiblemente sea la fábrica más grande de autos eléctricos. En fin, va a entrar a la competencia, pero se va a instalar toda la fábrica en México. O sea, López Obrador cuenta con su honestidad, porque es así, prácticamente ha barrido a su oposición, porque su oposición ha quedado prendida de la brocha ahora, del pincel. O sea, su oposición ahora con esta condena de el personaje García Luna en una corte de Estados Unidos, ha puesto en evidencia toda la corrupción y los corruptos que junto a él, o sea, gobierno de Felipe Calderón y de Fox, o sea, este fenómeno de la condena hecha hace 2 días a un personaje importantísimo de los gobiernos anteriores a López Obrador, del PAN y del PRI, los ha puesto en evidencia la gran corrupción y todos los corruptos, incluyendo medios de comunicación masiva y todos los personajes de toda índole que participaron en eso. Y lo más importante es que esa condena que acaban de hacer en este tribunal de Nueva York contra esa figura tan importante,
de los gobiernos anteriores a López Obrador le confirman todas las evidencias que López Obrador a lo largo de 4 años o 5 años de que llega gobernando, como denuncias, eso lo confirma. O sea, certifica que toda la denuncia hecha por López Obrador es cierta, porque ahora nosotros vimos una concentración el domingo pasado en el Zócalo de México de la oposición. Parecía una procesión. O sea, sí hubo gente, porque te dije que hay un 25 o 30% de la población que todavía está en el pasado, o sea, forma parte de ese sistema que operó durante 70 años en México. Entonces ahora yo estoy hablando del milagro que está ocurriendo. Y claro, te hablo de todo este panorama para que te vayas enterando, porque en Latinoamérica, sobre todo en mi país, en Argentina, no se conoce demasiado todo este tema. Y que yo insista tanto, y que mi pasado peronista sea tan obsesivamente volteado hacia lo que está haciendo el gobierno de México, no todos, porque lamentablemente pues a mí todavía me miran con pinzas lo que yo digo. Pero la realidad siempre se impone por encima de todo, y ahora que vienen elecciones próximamente, nosotros estamos en condiciones prácticamente de, no decir generar ideas, ni impartir sugerencias, ni decirle tienen que hacer esto, sino que esta atalaya, como te dije al principio, está señalando que está pasando cosas en México importantes sobre lo posible para hacer. O sea, lo ideal sería, y si lo ideal era Perón, independencia económica, justicia social y soberanía política. Pero eso era hace 70 años atrás, hoy el mundo es otro. Entonces, por más que nosotros tengamos clarificado el objetivo ideológica y doctrinariamente, pues es difícil aplicarlo hoy. Hoy han aparecido miles de distintos valores y variantes, entonces hay que adaptarse. Entonces la capacidad que tiene López Obrador, primero de identificar y denunciar a la oposición y a la corrupción, que era el mayor mal endémico de México, y en segundo lugar su enorme capacidad operativa de negociar con el imperio, directamente con el gobierno de Estados Unidos, y se permite hasta atacar al Departamento de Estado, denunciarlo públicamente, y es amigo del presidente. Y es amigo del presidente, que es hoy democrático, y se hizo amigo del presidente que lo insultaba primero cuando recién asumió, que era del Partido Republicano y que era Trump. O sea, es un hombre que tiene una capacidad extraordinaria de maniobra y de inteligencia política. Entonces, mi deseo, porque yo estoy hablando con los amigos, yo no estoy haciendo una campaña política. Lo mío no es campaña política, lo mío es conversar con mis amigos, que son ustedes, y conversar con los amigos, uno, con los verdaderamente que son amigos, que uno los siente como tal, es confidente. ¿Qué te gustaría, viejo, entonces? Me podrían preguntar, pero ¿cuál sería tu ideal? O sea, ya que la ves así, nosotros me dirán, mira, nosotros no entendemos mucho, no estamos de acuerdo con eso que vos hablas, de negociar con el imperialismo, porque esto o el otro, mejor bien, o sea, con China o con Rusia. Y entonces, pero a ver qué te parece, o qué sugerirías, o cómo ves la cosa. Todo eso, yo me quiero poner en el papel de ustedes. Te dije, yo no hago política, o sea, yo no puedo decirte, yo haría esto, sino que yo sugeriría que observen a López Obrador. Porque después de 5 años de gobierno, sea quien sea, en el lugar que fuere,
que ocurriera en cualquier lugar del mundo después de gobernar durante 5 años con la prensa toda en contra y con una oposición financiada desde el exterior, porque esa oposición que tiene López Obrador no es financiada del local, es financiada internacionalmente, confeso. Eso han confesado que reciben y siguen recibiendo dinero para luchar contra el gobierno. Con todo eso en contra, López Obrador hoy mantiene casi el 70% de la aprobación de su pueblo. Y no hay reelección en México, sino él sería reelecto. Y seguramente el que siga detrás de él, el que decidan, hay 3 personajes que posiblemente uno de ellos sea el próximo presidente. Cualquiera que el pueblo elija, porque esa es otra. O sea, hay un montón de cosas que nosotros deberíamos aprender de López Obrador. Pero bueno, nosotros tenemos que ser prudentes con los nuestros y respetando al amigo, a los mexicanos. Nosotros creemos que la continuidad del proyecto nacional y popular de López Obrador tiene asegurado indefinidamente, mientras no se salgan de las huellas de los carriles que le ha establecido López Obrador. Entonces, yo te quería comentar estas cosas hoy, porque es muy posible que no tengas información, que ustedes no tengan información y que la información que les llegue es una línea o un articulito que no dice nada. Esto es un comentario. Y yo no soy un youtuber que dice, mira, acá está la foto, lo que hacen, no sé. Sí, yo he hablado de que hay 7, 8, 10 megaproyectos en marcha, pero hoy te quería hablar de otra cosa. Hoy te quería hablar de la personalidad del presidente de México que después de 5 años de gobierno intenso, es intenso porque trabaja 16 horas diarias, y no gobierna desde la casa de gobierno, gobierna caminando el país, hoy tiene casi el 70% de la población. Entonces, es para pensarlo, es para observarlo, es para que nuestros políticos tengan la humildad de bajar la vista y de mirar qué está pasando en el mundo, en nuestro mundo latino, que tenemos un enemigo en común o un socio, una potencia en común. Hasta ahora, para nosotros en Sudamérica, Norteamérica es el enemigo y los chinos son los amigos, y los rusos. Hay un tránsito que se va a producir en los próximos 2 años, que es tragarse el sapo. O sea, no me gusta, pero nos conviene asociarnos con el imperio. Y ahí no se necesita la voluntad, sino ahí se necesita la inteligencia. Y entonces en Argentina, ¿quién pudiera hacer esta tarea? Yo sí sé quién la podría hacer, pero no te lo voy a decir, porque antes yo quisiera hablar con esa persona, para que, a pesar de ser una persona muy inteligente, también entienda lo que realmente va a pasar en el futuro. En fin, te quería dejar este testimonio de hoy porque sé que te va a servir seguramente. Y mañana seguimos en el camino, como siempre. Te mando un gran abrazo.